Buenos días, amados hermanos. Preparé esta clase para sustituir al hermano Fidel. Espero poderlo hacer bien, o que el Espíritu Santo más bien lo haga bien por mí. Nos toca hoy un capítulo de la Biblia muy bonito, muy sencillo, y les pido que abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Pero vamos a orar para poner todo lo que vamos a decir en manos del Señor. Amado y bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, y tu palabra va a ser expuesta, Padre. Por tanto, te pido que a través del Espíritu Santo, tu siervo, el día de hoy será revestido con su poder, de forma tal que tú pases un carbón encendido por mi boca y lo que salga sea palabra fiel, correcta, de lo que tú quieres enseñarnos a través del capítulo 4 del libro de Hechos, que está todavía en vigencia para tu iglesia. Te damos las gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir el libro de Hechos y voy a estar leyendo hasta aproximadamente el versículo 22. Sigan la lectura conmigo. Hechos 4, del 1 al 20, 22 más o menos. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los saduceos con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya la tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este es un capítulo, amados, bien bonito, bien sencillo, no tiene mucho más allá de lo que podemos leer, más sin embargo, vamos a escarbar un poquito a ver qué verdades espirituales podemos encontrar en este capítulo para nosotros personalmente y también para el desarrollo de la iglesia. Y quiero darle una pequeña introducción y le he llamado a esta parte lo que es entre el versículo 1 y el 7, cuando Satanás le hace la vida difícil al creyente. Porque Hechos 4, hermano, del 1 al 20, 22 más o menos. Repito, cuando Satanás le hace la vida difícil al creyente. Pablo dijo, esta es mi introducción. Pablo dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Esto está en 2 de Timoteo 3:12. Pedro dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 4:12. No nos deberíamos sorprender cuando la persecución llega. Jesús había advertido a sus discípulos: os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles por causa de mi nombre, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto lo encontramos en Lucas 21, 12 al 17. La pregunta, amados hermanos, no es o no era si la persecución iba a venir, sino cuándo iba a ser. Esa prueba la enfrentaron Pedro y Juan al ser interrumpidos según la narración de Hechos 4. Hechos 4, que es la continuación de Hechos 3, en la cual Pedro y Juan, si ustedes ven en los primeros capítulos, ahí Pedro y Juan habían hecho un dúo y estaban haciendo el trabajo hermosamente. Y en uno de estos caminos ellos pasan y curan a alguien que estaba allí, que era notorio a toda la ciudad, porque no era un enfermo de turno, era alguien que el pueblo conocía que estaba enfermo porque llevaba años ahí esperando la ayuda de los que pasaban para poder sobrevivir. O sea, fue un hecho innegable. De hecho, cuando leemos más adelante que el concilio se reúne después que habla con Pedro y Juan y le dice: bueno, vayan para afuera que vamos a hablar ahora. Ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? Esto no se puede negar, porque el hombre que ellos sanaron, dice más adelante en la historia que tenía 40 años. Y usted podrá pensar el día de hoy que un hombre de 40 años es un hombre muy joven, pero en aquella época los hombres morían de 60 años, o sea, 40 años quizás era un hombre maduro ya. Y de esos 40 años llevaba algún tiempo siendo visto por todos, lo cual lo calificaba como un verdadero milagro. Y también los milagros, lo que hacía un milagro era calificar al que hablaba la palabra de Dios. Los milagros, amados, no es esto que vemos hoy día: venga por su milagro, noche de milagro, y la gente anda contando los milagros. Por cuánto quisiéramos nosotros recibir un milagro en cuanto a esa necesidad que tenemos, que le pedimos al Señor todos los días. Yo no sé si a usted le pasa como a mí y como a mi familia, pero hay veces que uno le pide algo al Señor y yo no sé si a usted le pasa que el Señor en un 2x3 respondió, pero en otros pedidos el Señor se demora y no responde. Y uno dice quizás: ¿dónde está Dios? Pero aquí no se podía negar lo que había pasado. Entonces,
el versículo 1 al 3 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Miren, los saduceos, alguna vez sería bueno estudiar todos estos grupos, quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos. Y miren hasta dónde había llegado la corrupción. La palabra de Dios dice, andarán dos, sino que si no estuvieran de acuerdo. O sea, aquí quizás estamos hermanos que pudiéramos estar divididos en algún tema que es menos importante, pero en los temas esenciales, como este, por ejemplo, que si había resurrección o no, ¿cómo es posible que estos saduceos, que veníamos hablando del hermano Leonardo y yo, los saduceos eran un grupo que era de la high class espiritual, que estaban allí no por lo espiritual que eran, sino porque eran pudientes y llegaron a escalar puestos altos y ellos dirigían el pueblo, las decisiones y ellos estaban metidos hasta en el Sanedrín. Entonces, ¿cómo es posible que estos saduceos estaban dirigiendo al pueblo de Dios y no creían en la resurrección? Esto era uno de los aspectos que definía lo que eran los saduceos. Esto es algo muy importante. Pensemos si en nuestras iglesias hoy día no hay saduceos también. Quizás no con ese nombre, sino personas que llegan, y yo no estoy hablando de esta iglesia, por supuesto, pero vemos en el movimiento al cual se llama iglesia el día de hoy, que no es por gusto que muchas personas que llegan a un alto puesto no son gente humilde del pueblo, que son espirituales, que leen la palabra, que se han graduado humildemente en escuela, que están perseverando, que tienen una familia sencilla. Yo no estoy en contra de la prosperidad, cuando la prosperidad viene verdaderamente de Dios. Esto yo creo que tenemos que estar muy de acuerdo en esto. Entonces, quiero leer algunas notas que he hecho aquí. Dice, gobernantes, ancianos y escribas. Este era el grupo judío que constituía el concilio religioso o Sanedrín, el mismo grupo que estuvo detrás de Jesús todo el tiempo. Lo podemos ver en Lucas. ¿Alguien puede buscarme Lucas 22, 66, por favor? Para que vean que este grupo que fue a ver ahora lo que hablaban los discípulos o lo que estaba pasando no era un grupo diferente, fue el mismo grupo que estuvo detrás de Jesús para hacerle caer. ¿Quién lo tiene? Lucas 22, 66. No todos a la vez. Cuando era de día, ¿no? Sí. Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. Miren quiénes fueron los que fueron a Jesús. Los mismos que en los versículos 1, 3 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Miren, los mismos. Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Recordemos que en esa época había una institución. Estaba el sacerdote principal, había otros sacerdotes ayudantes, había una guardia que se encargaba de que hubiese un orden y así funcionaba. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Muchas veces hemos hablado que en esa época se contaban solo los varones. Por tanto, es posible que ahí hubiese 10,000 personas. Busque una esposa cada hombre y un par de niños o un joven que se habían convertido. Se contaban solo las cabezas. Ahora, amado, hay personas, repito el versículo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hay personas que dicen los números no son importantes. Eso es verdad, pero los números no son importantes cuando usted los toma
para darse crédito a usted y para hacer ver que el crecimiento de la iglesia parte ha sido por usted. Pero cuando usted ve que el número indica más la cantidad de almas que han sido salvas, entonces el número sí cuenta. Entonces el número sí cuenta. Versículo 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué querrá decir cuando ellos dicen con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros? Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, que no sea el profesor. ¿Qué significa cuando yo digo en el nombre de Cristo? Estaré hablando de un idioma, de un grupo de letras que forman el nombre. ¿Qué querrá decir en el nombre de Jesús? No, profesor, no te voy a dar la palabra a ti. Deberíamos saber eso. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Emilia. Como que la autoridad en que nosotros estamos operando es en la autoridad de Cristo. Esa es una respuesta que podemos tomarla como rápida y tenemos que estar preparados para dar defensa de la fe que tenemos. No significa un nombre. No significa vengo de parte, como cuando a veces, por ejemplo, qué pena de decir el ejemplo, el pastor en estos días fue a visitar un chino para la columna, pero fue porque Lazo, cállate la boca, cállate. ¿Quién le dijo al pastor? Acá el profesor, pero hay un testimonio de que realmente fue bueno. Ahí el pastor quizás le dice, yo vengo de parte de Lazo. Hermano Víctor, cuando fui a saqué la cita para el oído, la señora me dijo, ¿cómo supiste de nosotros? Y yo le dije, ustedes tienen un paciente que se llama Víctor Baez. Y yo le dije, me dice, sí. Eso no significa en el nombre de Jesús. Es lo que dijo Emily. Es la autoridad. Significa autoridad. No es que yo vengo de parte de hacer tal cosa. Es en la autoridad. Acuérdense que de las primeras cosas o de las últimas cosas que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de partir, las podemos encontrar en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que crea y fuere bautizado será salvo. Eso no era una sugerencia. Era un mandato. ¿Cuántos los creen? Era un mandato, no una sugerencia. Y en esa misma autoridad es que esta gente, Pedro y Juan, estaban predicando el nombre del Señor Jesucristo, y en ese poder fue que un hombre que era enfermo fue sano. Ellos, cuando se reunieron en el concilio, sabían muy bien que el milagro validaba el poder de quien lo había mandado. Amén. Inclusive era una de las estrategias que había dado el Señor en el Antiguo Testamento para saber si alguien había sido enviado realmente, es que el milagro que profetizaban sea cumplido. Si no, lo sacaban afuera. ¿Y qué hacían con él, hermano Lazo? Lo apedreaban. Pon atención, lo apedreaban. Inclusive Nicodemo, cuando fue a hablar con Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Maestro, sabemos que tú eres un maestro certificado, porque solo los que son certificados por Dios pueden hacer los milagros que tú haces. Dice la continuación del versículo 5 al 7. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
voy a dejarlo por aquí. Ahora bien, en mi clase de hoy quiero enfocarme en ser llenos del Espíritu Santo, número 1. Y número 2, en que Jesús es la piedra angular. La clase del miércoles pasado hablamos de los significados de la piedra angular, pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Baja la mano. No. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y voy a hacer una introducción, porque si usted ve videos que estamos saturados de eso, seguramente va a ver que lleno del Espíritu Santo usted ve un predicador con él, se quita el saco y le hace así, y cuando tira por acá todo el mundo cae, y cuando tira por acá todo el mundo cae, y se ponen a hablar en lengua, y se ponen a brincar, y ¿eso será ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Hermana. Dios los bendiga. Mi criterio que ser lleno del Espíritu Santo es tener el gozo del Señor dentro de nosotros. Estar gozoso. ¿Ves? Bueno, profesor, me promete que va a ser un minuto nomás. Un minuto. Dale. Para entender. Espérate, vamos a ir buscando Efesios 5:18. Ahí voy yo. Ah, bueno, ok. Para entender eso hay que ir a Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Las personas que entran en estado de embriaguez, ¿cuál es la manifestación? Que pierden el control de sus actos y de sus acciones, y por lo tanto tampoco pueden entender sus consecuencias. Es decir, por eso las personas que están borrachas muchas veces cometen actos que luego en un estado normal se arrepienten de haberlo hecho, porque en realidad no son ellos, sino que es que el alcohol toma el control de ¿qué? De toda su conciencia, de todo, y cometen actos desechables, ¿no? Entonces, cuando Pablo usa este verso, lo que quiere decir es que en vez de llegar a ser controlado por vino, que controla y te hace hacer cosas que tú no quieres hacer, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir entonces que el Espíritu Santo tome el control absoluto de tu vida, que todo lo que se manifiesta en ti no eres ti, sino el Espíritu Santo que habita en ti, que te hace hacer cosas y manifestar el poder de Dios. No llego ni al minuto. Sí. Eso él lo dijo porque él me fue a pasar a buscar en el carro y yo le dije, mira, voy a hacer Oye, esa... los mentirosos no van a los cielos. Él lo dijo muy bien. Y miren, ya te voy a dar la palabra, Eduardo. Quiero leer para que no se me borre nada de lo que escribí acá. Disolución. No se embriaguéis conmigo con vino en la cual hay disolución. Escuchen esto detenidamente. Ojalá, además de Ami, muchos vinieran con libretica a anotar acá. Dice, disolución implica que algo que estaba unido o funcionando como una unidad se rompe, se separa o deja de mantenerse. En el caso de un borracho, se disuelve el dominio propio, se rompe el control de la conducta, se desordena la mente y las decisiones, se separan las acciones de la prudencia y la sabiduría. Voy a repetirlo, porque es bueno que ustedes noten eso. Después yo voy a editar el video y voy a quitar todo lo que no me convenga y, y le voy a... Repito, disolución implica que algo que estaba unido o funcionando como una unidad se rompe, se separa o deja de mantenerse. En el caso de un borracho, porque Pablo en este momento pone el ejemplo, dice, no se emborrachen, que eso es lo que hacen los que toman vino hasta saciarse. En el caso de un borracho, se disuelve el dominio propio. Usted ve algo tan pesado, es cuando usted tiene al lado un borracho y los borrachos se empiezan a poner cariñosos, te dicen cuánto te aman, se te acercan, te tiran la mano por arriba, cosas que no hacen cuando están sobrios lo hacen. Se rompe el control de la conducta. La mayoría de los problemas que hay, hasta muertos, pasa cuando la gente se pasa de copa. Se desordena la mente y las decisiones. Si usted quiere ver a un hombre que se le traba la lengua y no puede decir una oración seguida, ni estructurar
una frase, vea un borracho. Y se separan las acciones de la prudencia y la sabiduría. Por eso el hermano dijo muy sabiamente que después que pasa la borrachera uno dice, ay, mire todas las cosas que hice. Nadie después de una borrachera dice, hoy yo debería estar borracho todo el tiempo porque cuando estuve borracho actué perfectamente. Pero en esa época se hacían las fiestas bacanales en honor a un dios que se llamaba Baco, que también era el mismo dios que Dioniso. Yo no sé si usted vio la película. Sí, yo no sé si usted vio la película, una película de Disney que se llama Fantasía. Hay Fantasía 1 y Fantasía 2, hermosa. La película se trata de obras cumbres de la música clásica y ahí está la sexta sinfonía de Beethoven, que se llama la Sinfonía Pastoral, que eso es algo que yo digo que vino del cielo directamente, porque yo no creo que la mente humana, por su propia capacidad, pueda hacer sonar 300 instrumentos musicales en distintas notas y que se oiga esa maravilla. Y entonces Beethoven compuso una sinfonía que se llamó la Sinfonía Pastoral. Disney la toma y hace con ella pequeñas caricaturas y ahí usted ve a Dionisio tomando vino y emborrachándose. De eso Pablo toma este pasaje que nos acaba de leer el hermano y nos dice, si se emborrachan, se van a llenar hasta perder, hasta volverse disolutos. O sea, no van a poder actuar como un ser humano. Mas, sin embargo, si ustedes son llenos del Espíritu Santo, el efecto es diametralmente opuesto. ¿Van entendiendo, amados hermanos? Ahora, el versículo, ¿van entendiendo, sí o no? Eduardo, perdón. El problema mayor que tienen todos los seres humanos es que están siempre en una trayectoria de buscar un estimulante. Yo no sé cuántos números de estimulantes existen en la realidad existenciales para sentirse vivo, porque la Biblia te dice que la persona que no conoce a Dios está muerta espiritualmente. Entonces el ser humano siempre está en una constante trayectoria de buscar estimulantes en la vida real que lo hagan sentirse vivo emocionalmente porque no están completos en Cristo. Muy bien eso, Eduardo, y eso complementa muy bien lo que estamos hablando. La persona que no ha conocido a Cristo tiene un vacío en su vida que lo trata de llenar con cosas superfluas. Aquí Pablo está hablando del vino. Todavía en esa época quizás no existía el crack, la marihuana, todas estas pastillitas que hay ahora. Siempre me acuerdo de la frase de Spurgeon que decía, Jesucristo es la multiforme pieza del rompecabezas capaz de llenar cualquier vacío del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, el versículo 11 y 12, yo lo voy a dejar para el final, pero lo voy a leer. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Miren, porque aquí se vuelve a decir otra vez lo del nombre. Y ojalá puedan en casa leer este capítulo 4 para que vean que directamente hay 2 veces que se habla del nombre de Jesucristo, pero indirectamente 8 veces. Por tanto, nosotros debemos saber qué cosa es lo que hablamos ahorita, que es hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Leo de nuevo 11 y 12, pero lo voy a dejar para el final de mi exposición. Jesús, porque recuérdense que esta gente le había preguntado, ¿en qué nombre porque en nombre de quién ustedes han hecho esto? Son unos hipócritas, porque ellos sabían muy bien en nombre de quién lo habían hecho, en nombre del mismo el cual ellos habían crucificado un tiempo atrás. Repito, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ellos no dicen, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en cual podemos ser sanos, porque la verdadera sanación
es la espiritual. Por eso, si usted, miren, amados, tómese un tiempo y lea todos los milagros que hizo Jesús atrás. Todos. A ninguno le dijo, vete, eres sano. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Pero dice, vete, eres salvo. Vete y no peques más. Y los otros, léalo para que usted dice, vete, eres salvo. Porque, mira, podemos ser sanos de cualquier enfermedad. Todos los miércoles y todos los días estamos pidiéndole al Señor por esto o aquello. Pero de todas formas, aunque el Señor nos mantenga sanos de aquí hasta el último día, vamos a morir de todas formas. Por tanto, la sanación más grande es sanarse espiritualmente y reconciliarse con Dios. Nosotros los cristianos no deberíamos dejar ni un momento de predicar la palabra. Yo les he dicho muchas veces, y con esto yo no me alabo porque no es mi mérito, es el mérito de quien me predicó y me enseñó. Norberto, aprovecha, estate muy atento a lo que dicen para tomar de ahí un anzuelo y agarrarte para predicar el evangelio. El evangelio no puede ser una fórmula rígida. Tú partes a través de las personas que tienes enfrente. Y en estos días una persona muy llegada a mi familia me dice, yo creo en Jesús, pero yo no voy a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia para creer en Jesús. Y me tocó decirle, mira, perdóname, pero tú no quieres ir a lo que Jesús instituyó como el lugar a donde van los que son santos. Y también la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Tú ves un aguacate y parece aguacate, tiene el brillo de un aguacate, lo tocas y cuando está madurito tiene la textura del aguacate y lo abres y huele a aguacate. Y cuando lo pruebas es un aguacate. Pero tú no te vas a encontrar en un aguacate tirado en el camino. El aguacate está en la mata de aguacate. Y el cristiano debe estar en la iglesia. Yo no estoy diciendo que la iglesia salva, pero ahí es el lugar que el Señor dispuso para los que hemos sido apartados. Entremos en intimidad con nuestros hermanos. Porque nosotros tenemos, ya te voy a dar la palabra, Eduardo, nosotros tenemos que desarrollar los dones espirituales y entre eso está el gozo, el amor, la paciencia, paz, dominio propio. ¿Y cómo yo voy a desarrollar mi dominio propio si no es estando con mi hermano Lazo unos días? Yo sabía que iba a terminar de Si yo no puedo practicar mi dominio propio, aunque también con los de allá, pero el Señor dice principalmente con los de la casa. Este Pedro no parecía el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Vamos a buscar un momentico Mateo 26, 69. Lo voy a ir leyendo. Este Pedro que vemos aquí, que dice que está lleno del Espíritu Santo, y esa es la consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo, que lo que antes te daba miedo, ya ahora lo haces y no tienes miedo a perder tu vida. Amén. Dice Mateo 26, 69. Miren las 3 veces que Pedro negó al Señor en 5 minutos. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué tú dices. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra persona y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro, versículo 72, él negó otra vez, segunda vez, con juramento. Imagínense, juro que yo no fui, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecirle. Imagínense, lo negó, juró que él no era y comenzó hasta a maldecir y a jurar que no era él. No conozco a este hombre, hasta que cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesucristo que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero ahora este Pedro dice que se para
delante de todos estos que habían matado a su maestro, y dice que con denuedo predicaba la palabra y no le importó que lo mataran. Ven, hermano, la diferencia de estar lleno del Espíritu Santo. Pedro sabemos que era un hombre muy parecido a Lazo y a Norberto, que a veces hablaba mucho. Yo me incluyo también. A veces hablamos emocionalmente, pero no hablamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos llenos del Espíritu Santo, no hay quien nos pare. Y cuando hablamos llenos del Espíritu Santo, a quien le hablamos del Espíritu Santo tiene que callarse. Porque esta gente dice esta porción que no sabían qué responder, porque todo lo que habían visto conspiraban a bien para eso. Primeramente era evidente que había sido sano. No es como los ejemplos de sanación ahora que les tiran una pata a alguien, pero nadie conoce a esa persona. Esta persona tenía 40 años y había estado allí mucho tiempo. Leo un minuto porque tengo que pasar a lo más importante. Dos cosas, eso mismo que tú estás hablando, si vamos a Hechos capítulo 4, verso 17, dice, verso 18 dice, y llamándolo, sí, a Pedro entre ellos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Dios. Es decir, el mismo Pedro, que era un cobarde, frente al concilio que lo interrogaba cuando Cristo estaba siendo crucificado, hoy está lleno de toda la valentía y realmente su vida no importa nada con respecto a Cristo Jesús. Y lo otro que quería decir era con respecto a Eduardo, cuando estaba hablando de la mente y el por qué nos tenemos que reunir en la iglesia. Porque Eduardo decía que ¿sabe? Hay diferentes tipos de mente, mentalidades. Dice aquí en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Amén. Miren, hay dos escuelas, porque quiero caer en el versículo que les dije del 11 al 13, dice, 11 y 12, este Jesús es la piedra aprobada. Yo quiero basarme ahí porque es necesario que tengamos en cuenta la piedra aprobada, la piedra angular. El hermano Lazo, algunos otros y yo hemos explicado las dos escuelas principales que hablan acerca de la piedra angular. Una de ellas, imagínense que ese cuadrado es un terreno y ahí se va a hacer una construcción. Ahí los constructores miren si la construcción van a dejar espacio adelante a un lado, si lo van a hacer en el medio y empiezan trazando un ángulo. Y entonces de este ángulo para allá tiran un cordel y de este ángulo para allá y esta será el ángulo. Hay otra escuela que cuando usted pasa el Washington Bridge va a poder ver unas columnas así y hay un montón está con piedra, era un tipo de construcción de esa época y aquí hay una piedra que es así. No sé si usted la ha visto, ¿sí o no? Esta es el otro ejemplo de la piedra angular. A mí me gusta mucho eso porque dice que es la cabeza del ángulo y la cabeza no está abajo, está arriba. Espérate, Pancho. Ahora, miren, ya sea esto o esto no se trata de arquitectura, se trata de la roca y no es aquí la primera vez que la Biblia habla de la roca. Yo voy a tomar un versículo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento para que ustedes vean que estamos hablando no de un tipo de construcción, no de un material de construcción, sino la Biblia, que yo le he dicho muchas veces a ustedes que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir en todas sus manifestaciones. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era el precumplimiento de lo que se cumplió en el Nuevo. Repito, esto no se trata de un material de construcción, ni un lugar, ni un concepto arquitectónico. Se trata de un hombre, que es Jesucristo, que es la piedra. Primer versículo, Éxodo 33, 21. Voy terminando, si quiere lo busca, o si no, espera que yo edite el video y lo puede ver con tranquilidad. Éxodo 33, del 21 al 22. Aquí está Moisés subiendo al monte y dijo a un Jehová, porque Moisés le había dicho, Señor, yo quiero verte, pero eso era imposible. Dice, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña.
y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Vamos un momentico al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Miren, si vamos al versículo anterior, esta piedra fue un mediador que estaba en medio, mediador. Nosotros en el día de hoy podemos entender como alguien que está en el medio, que va y dice, mira, y toma un acuerdo entre las dos partes que no están de acuerdo. Y dice Éxodo que pondré una piedra entre nosotros porque no vas a poder verme directamente. Y qué casualidad que esta piedra tiene una hendidura, como algo partido, algo que está como dañado, como herido. Y primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La peña funcionó como protección y mediación para Moisés ante la gloria de Dios. Cristo es la roca mediadora que nos permite acercarnos al Padre sin ser consumido. Amén. Un momentico. Éxodo, otro ejemplo. Éxodo 17:6. Tengo 3 ejemplos, pero voy a decir solo 2. Éxodo 17:6. Y aquí siempre me acuerdo de la hermana Minerva. He aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. La roca golpeada dio agua física. Cristo, la roca verdadera, fue herido y da agua espiritual, vida eterna. Amén, iglesia. Un minuto para dar mis conclusiones. Rápido. Voy a explicar algo que entendí una vez de esto del arco. Esto es una construcción romana. Para eso lo que quiere decir aquí que sin Cristo la construcción se acaba. ¿Ok? Esta piedra que está aquí, esto que está aquí, estas piedras que están aquí, la gran cosa de la arquitectura es que desafían la gravedad. ¿Por qué? Porque estas piedras no están unidas con cemento. Estas piedras están unidas una con otra, superficie con superficie. Ahora, la piedra que sostiene este arco desde el suelo hasta aquí arriba, y no importa la altura, ¿no? Y sostiene el arco desde aquí hasta arriba, es esta piedra. Esta piedra es la que ejerce la presión exacta para que todas estas piedras se mantengan unidas y desafíen a la gravedad. Por lo tanto, si yo quito esta piedra de aquí, ¿qué pasa con el edificio? Se cae completamente, no hay cemento. Entonces, Cristo es la piedra angular de esta construcción porque nadie llega al Padre si no es por él. Amén. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es posible que nosotros seamos estas piedras porque nosotros hoy somos piedras vivas. ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia, no lo dice Norberto Ross. Y ya voy a terminar. Miren, cuando ustedes lean un capítulo, un pasaje, trate después meditar sobre esto. No lo tome como una simple historia. Medite sobre ello y tome notas. Yo les voy a enseñar mis notas acerca de la piedra. Si usted quiere, dice amén. No para mí, sino para el Señor. Reflexiones de Norberto Ross acerca de Hechos 4. La piedra no fue descartada por ser defectuosa. Fue rechazada porque no encajaba en los planos humanos. Segunda reflexión. Dios no cambia la piedra, cambia el edificio y la pone como fundamento. Tercera reflexión. La piedra fue ignorada en el proceso, pero terminó siendo indispensable en el propósito. Cuarta reflexión. La piedra no cambió para ser aceptada. Los que no se alinearon con ella quedaron fuera del edificio. Otra reflexión cortita. Lo que los hombres descartaron como inútil, Dios lo estableció como esencial. 2 más y termino. Los hombres evaluaron la piedra por apariencia. Dios la evaluó por propósito. Último y termino.
la piedra no necesitaba la aprobación de los edificadores, porque ya tenía la aprobación del arquitecto. Dios los bendiga.